Este es un ejemplo de integral que se resuelve por fracciones parciales, pero donde ahora en el denominador del integrando tenemos factores lineales repetidos. Es decir, ese x más 1 al cubo significa tener x más 1 multiplicado por x más 1 multiplicado por x más 1. Entonces, la manera de proceder para cuando tenemos factores lineales repetidos es la siguiente. Vamos a decir que esa fracción equivale a la suma de tres fracciones. La primera fracción va a ser a dividido sobre el factor lineal más b sobre el mismo factor lineal al cuadrado más c sobre el mismo factor lineal al cubo. En este sentido, si la potencia fuera solamente 2, entonces tendríamos solamente dos términos. Si la potencia fuera 4, entonces tendríamos 4 términos. Es decir, empleamos un término según el grado de la potencia. Entonces, en esta situación tenemos 3 términos. Vamos, por lo tanto, a simplificar la suma de fracciones. El mínimo común múltiplo será x más 1 al cubo, por supuesto, y al hacer la simplificación de esa suma de fracciones, en el numerador nos quedará a por x más 1 al cuadrado más b por x más 1 más c. Y esta fracción equivale, por lo tanto, a la fracción que nos están proporcionando en el integrando, que es x cuadrada más 2x más 4 dividido sobre x más 1 al cubo. Y aquí tenemos la situación de correspondencia, es decir, si los denominadores son iguales, entonces podemos plantear la correspondencia entre los numeradores diciendo que x cuadrada más 2x más 4 tendría que ser a por x más 1 al cuadrado más b por x más 1 más c. Y ahora vamos a ver que al tener un solo factor distinto, que es el factor x más 1, esto implica que en el denominador solo tengamos un 0. Y ese 0 es cuando x equivale a menos 1. De ahí que al sustituir este valor en la expresión que tenemos arriba, podamos determinar una de las literales. Así es que al sustituir el valor de menos 1, nos quedará del lado izquierdo menos 1 al cuadrado, más 2 por menos 1, más 4. Y del lado derecho, como podemos ver, tenemos dos términos que dependen del factor x más 1. Dado que estamos empleando el valor de x igual a menos 1, que corresponde al 0 de ese factor, esos dos términos prácticamente van a desaparecer. Es decir, quedaría a por 0 al cuadrado más b por 0 más c. De aquí entonces que encontremos directamente el valor de c, porque del lado izquierdo, ya una vez que simplifiquemos, menos 1 al cuadrado quedará 1, 2 por menos 1 es menos 2, más 4, y del lado derecho habíamos dicho que los factores para los cuales estamos empleando el 0 van a multiplicarse por sus respectivas literales, nos quedaría 0, entonces solo queda c, y simplificando vamos a llegar a que c tiene un valor de 3. Bien, por el método de los ceros solo podemos encontrar una de las literales. Es necesario regresar al punto donde estamos comparando los numeradores de ambas fracciones y hacer un desarrollo del lado derecho para que podamos determinar las otras dos literales que nos faltan, que son a y b. Entonces vamos a hacer nuevamente el planteamiento de que x cuadrada más 2x más 4 es igual a por x más 1 al cuadrado más b por x más 1 más c. Vamos a hacer un desarrollo algebraico del lado derecho de esa igualdad. Primero desarrollamos el binomio al cuadrado y lo que nos va quedando lo multiplicamos por a. Entonces quedaría a por x cuadrada
más 2a por x más a. Después realizamos la multiplicación de b por cada uno de los términos, quedaría b por x más b más c. Y del lado izquierdo tenemos x cuadrada más 2x más 4. Ahora del lado derecho vamos a simplificar los términos semejantes. Como es algebraico, entonces se hará mediante una factorización. Tenemos un término cuadrático que no tiene con quién simplificarse, es decir, ax cuadrada. Tenemos dos términos lineales que ya están ahí subrayados en azul, entonces quedaría 2a más b cuando hacemos la factorización del factor común por la derecha. Y además tenemos términos independientes que son a, b y c, todos son positivos, entonces quedaría la suma de a con b y con c, que esto pues en realidad es el término independiente. Del lado izquierdo tenemos x cuadrada más 2x más 4. Y ahora lo que vamos a hacer es por comparación de coeficientes. El coeficiente del término cuadrático tendría que ser igual al coeficiente del término cuadrático. Se sobreentiende que el coeficiente del término cuadrático del lado izquierdo es 1. Eso implica que a valga 1. Y el coeficiente del término lineal tiene que ser igual al coeficiente del término lineal del lado izquierdo. Por lo tanto, 2a más b tendría que ser igual a ese coeficiente del lado izquierdo, que es 2. Entonces aquí vamos a resolver esta ecuación. Ya sabemos que a equivale a 1. Entonces nos quedaría 2 por 1 es 2, más b igual a 2. Por cancelación de la suma, el 2 que está del lado izquierdo con el que está del lado derecho se van a eliminar. Otra forma de verlo es que este 2 pasa restando y 2 menos 2 queda 0. Entonces de aquí nos queda que b sea 0. Ya tenemos, por lo tanto, los valores de a, que es 1, b, que es 0, y c, que lo habíamos determinado, que es 3. Entonces, en este sentido, si regresamos al planteamiento original, dijimos que la expresión x cuadrada más 2x más 4 dividido sobre x más 1 al cubo se iba a separar en la suma de esas tres fracciones. En la primera teníamos el valor de a, que es 1, entonces quedaría 1 dividido sobre x más 1. Esto sumado con el valor de b, que es 0, dividido sobre x más 1 al cuadrado. Sin embargo, 0 sobre x más 1 al cuadrado dará 0. Ese término desaparecerá. Y el tercer término es c, que vale 3, dividido sobre x más 1 al cubo. Se puede demostrar en cualquier momento que simplificando las dos fracciones que quedaron del lado derecho, al sumarlas, entonces tendríamos el integrando de nuestra integral. Por lo tanto, la integral que vamos a resolver finalmente será una suma de dos términos, 1 sobre x más 1 más 3 sobre x más 1 al cubo. Resolver esta integral pues ya no implica gran trabajo, lo único que hacemos es separar en dos integrales. La primera quedaría la integral de diferencial de x sobre x más 1 y en la segunda el 3 abandona la integral y nos queda la integral de diferencial de x dividido sobre x más 1 al cubo. En ambos casos podemos utilizar la sustitución de que u es x más 1 y entonces la diferencial de u, dado que la relación es lineal de u con x, además el coeficiente de la x es 1, entonces quedará que la diferencial de u es la diferencial de x. Es decir, la primera se convierte en diferencial de u sobre u y la segunda se convierte en diferencial de u sobre u al cubo. La primera obviamente es logaritmo natural, es una integral de formulario básico. Entonces, logaritmo natural de u, que como bien sabemos es x más 1. Y la segunda integral se resuelve por la fórmula de la potencia, aplicando la ley de los exponentes. Ese u a la 3 es lo mismo que tener u a la menos 3. Y entonces al integrar tendríamos
u a la menos 3 más 1 es menos 2, dividido sobre menos 2. Llevábamos ya el logaritmo natural de x más 1. Y regresando o simplificando esto por ley de los exponentes, nos quedará el logaritmo natural de x más 1. 3 dividido sobre menos 2 dará menos 3 medios. Y esto es un factor de u a la menos 2, que bien, lo podemos pasar nuevamente por ley de los exponentes al denominador. Entonces quedaría menos 3 dividido sobre 2 por u a la 2. Sin embargo, aquí en este u a la 2 podemos sustituir ya lo que vale nuestra u, que es el valor de x más 1 al cubo, añadimos la constante de integración y este es el resultado de nuestra integral.